Buenas tardes, queridos amigos, un gusto en saludarles. Gracias por compartir con nosotros en estos momentos. Bienvenidos a todos. Espero que las personas que vayan sumándose a esta conferencia y transmisión en vivo puedan de una u otra manera pues aprovechar todo lo que vamos a hablar y a tratar en la tarde de hoy. Agradecerles a todas las personas que se van sumando, a todas las personas que de alguna manera pues han tomado interés en el tema que vamos a tratar ahora, para que de alguna manera pues podamos un poco tocar temas relacionados a esta situación que estamos viviendo, no solamente en el país, sino realmente ya es una situación de carácter mundial, ¿no? De todas maneras, lo que vamos a hablar ataña más que nada a aquellas personas que al conectarse con nosotros nos conocen de alguna forma de diferentes partes de Latinoamérica, en donde he tenido la suerte de trabajar y de compartir con ustedes, ¿no? Gracias, Cori. Cori es una persona que se contacta con nosotros desde Bolivia. Gracias por estar con nuestra señal y con nuestra transmisión, siguiéndonos de cerca. Gracias a todas las personas que se van sumando a esta transmisión. Repito que enhorabuena, es gente no solamente del país, no solamente de la ciudad de Cuenca y el Ecuador, sino realmente pues es satisfactorio saber que se están conectando personas de diferentes partes, no solamente de acá del Ecuador. Como les decía, el tema fundamental en la actualidad es esta situación de la cuarentena, lo que estamos viviendo, esta situación de estrés, de ansiedad en la que escuchamos, e inclusive a manera de broma, otras veces en serio, en redes sociales, de lo que pasa cuando ya el encierro empieza a hacer realmente estragos en cada uno de nosotros, ¿no? Y las personas, pacientes, clientes, personas que asisten a mis conferencias, me han estado pidiendo hablar en esta primera parte, porque seguramente vamos a tocar este mismo tema en una segunda parte en los próximos días, cómo enfrentar esta situación, qué está pasando, que nosotros de pronto no estamos habituados a este tipo de encierro que le llaman algunos, otros le llaman prisión domiciliaria, bueno, en fin, una serie de nombres, repito, entre broma y serio, que se vienen dando. Escucho inclusive a nivel de programas de televisión que hay parejas que después de este proceso, de esta cuarentena, se reconciliarán, otros se divorciarán, etcétera. Por eso les digo que todo fluye entre la verdad y la mentira, entre la broma y, y cuestiones en serio, pero realmente necesitamos que nosotros podamos tener un enfoque un poco diferente de la situación. De tal manera que, dando ya inicio de manera directa a la situación que estamos pasando, debo decirte que en primer lugar, una de las cosas más terribles que le pasa a la humanidad en todos los aspectos es no poder superar los miedos. Lamentablemente, cuando uno de estos problemas se ha presentado en la humanidad, de una u otra forma, lamentablemente ha sido dominada de una forma más pasiva, aun cuando se necesitaba celeridad, pero curiosamente, ahora que se le da celeridad, entramos en más pánico, y esto tiene sentido. Te voy a poner ejemplos, ¿no? Si antes existía el paludismo, existía el cólera, por ejemplo, la noticia no se propagaba, sino el virus, la bacteria, el problema se propagaba. Y solamente lo notabas y sabías que había llegado una pandemia cuando llegaba a tu país e inclusive muchas veces a tu ciudad, porque la falta de información en otrora, en otros tiempos, no era tan veloz como ahora. De tal manera que por un lado, siendo un perjuicio y un problema de no mantenernos informados de manera directa, había complicado por supuesto la existencia de quienes vivieron, como les vuelvo a repetir, pandemias fuertes en su momento determinado. En la actualidad, en cambio, el tema es diferente. Hay una información inmediata, pero esta información inmediata está siendo exagerada. Es decir, es tan inmediata que inclusive hacemos caso de aquellos mensajes de personas o de organizaciones no autorizadas.
y te dicen cualquier cosa, te comentan cualquier cosa y obviamente generan un poco de alarma o quizá hasta mucha alarma en cada uno de los que recibimos esos mensajes y nos vemos un poco agobiados, angustiados y de alguna forma incrementa nuestro miedo. Por ese motivo, el tema fundamental que quiero tratar en la tarde de hoy es eso, los miedos. No te olvides que lamentablemente, al menos te hago en mi caso personal, no puedo dar fe ni testimonio de aquellas personas que hacen cosas parecidas a las que yo trabajo, pero cuando hacemos sesiones de coach, la gran mayoría de personas, 7 8 de cada 10 en cualquier situación que viven, lamentablemente están ligadas de alguna forma a problemas relacionados con el miedo, ¿no? De tal manera que estos miedos son los que de una u otra forma complican más la situación. ¿Por qué te digo esto? Alguna persona alguna vez me hizo un comentario, llegó a mi consulta y quería obviamente, para ponerte un ejemplo, perder el miedo a los perros. Obviamente, una terapia de estas, un coach, una sesión de coach de este tipo, quizás seguramente, por decirte de manera exagerada, durará unas 2 o 3 sesiones. Esta persona, era una mujer, tenía exagerado miedo a los perros. Si es que iba por una calle y había un perro en la vereda y había un perro en la calle, literalmente se daba la vuelta y no caminaba por esa misma calle, menos por esa misma acera. El terror a los perros era tan grande que tenía que voltear la manzana para irse precisamente por otro lado. Cuando llegó a la sesión e hicimos, como te digo, el par de sesiones de coach, esta persona superó obviamente este miedo, esta fobia, y obviamente pues nos sentíamos tranquilos de haber cumplido con el cometido, que la señora pierda el miedo a los perros. Sin embargo, al pasar los meses, quizá 3, 4 meses, esta persona llega un poco a hacer un reclamo, por así decir, en el sentido de que, wow, mire Vladimir, lo que ocurre es que yo sigo teniendo miedo a los perros. Bueno, eso no es posible, lo habíamos superado, tal vez hubo alguna recaída, algún otro proceso que necesite alguna explicación. El asunto es que la señora lo que quería o lo que imaginaba es que en el proceso se le iba a quitar completamente su temor y los miedos a los perros, pero completamente. ¿A qué me refiero con completamente? Por poco quería pasar por el lado de un perro y aun cuando el perro hacía señas de querer morder, la señora quería no sentir miedo a eso. A lo cual obviamente mi respuesta era obvia. No podemos hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque no podemos. Es antinatural, es contra natura que una persona no pueda tener miedo. Lo que te quiero decir es que el miedo está bien como factor de defensa. El miedo está bien como factor de apoyo para tu protección. No podemos arriesgar y pasar por el lado de un perro que te muestre el colmillo, que te va a morder y que tú haces caso omiso a esa posibilidad. Entonces, en el caso de la señora, era un poco fuera de foco el hecho de que quiera no sentir ningún tipo de temor. El hecho de que tú subas a una escalera y tengas miedo a caerte, pues es natural. Quiere decir que estás teniendo un factor defensa dentro del proceso y eso está bien. El hecho de que de una u otra manera tengas miedo a las alturas, el que tengas miedo a algún animal, cualquiera que sea porque le conoces o desconoces o tienes miedo o cualquier cosa de ese tipo, pues eso está bien. Necesitas tener de alguna forma miedo, repito, como factor de protección. Entonces, el miedo en sí no es un problema, de tal manera que tener miedo para protegerme de alguna situación extrema, un accidente, las alturas, te vuelvo a repetir, el exceso de velocidad, etcétera, por supuesto que está dentro de los parámetros normales, porque de allí deviene pues la intencionalidad del ser humano de que pueda protegerse ante cualquier situación. El problema viene cuando ese miedo se convierte en excesivo, en extremo, le tomamos muy en serio, exageramos y hacemos lo que conocemos nosotros dentro de los procesos de coach como una amplificación del problema. Es decir, un problema de este tamaño deberíamos realmente verlo
tan pequeño como sea posible y si puedes inclusive echarlo a la basura. Pero lamentablemente esto no ha venido ocurriendo. Un porcentaje muy significativo de personas lamentablemente amplifican estos problemas, amplifican el miedo y se convierte en una fobia en cuyo caso ya realmente se complica la situación. Voy a hacer un pequeño pare para saludar a diferentes personas. Mauricio, gracias Patti por contactarse y saludarnos. Gracias a todos los que se van sumando y a todos aquellos que no nos han saludado todavía. Gracias por compartir con nosotros, por estar con nosotros en este video en vivo, ¿no? Gracias también Edwin. Edwin nos está saludando desde Bolivia. Gracias también Edwin, por contactarte con nosotros, ¿no? Y a todas las personas que de pronto nos están saludando y escribiendo para poder seguir con este proceso. Entonces, les decía, llegar a un medio extremo, miedo extremo, perdón, llegar a esta fobia ya de alguna manera sí complica la situación. Entonces, lo que ocurre ahora con las redes sociales es que estamos abusando de ellas y dando mucha credibilidad a cosas que podrían no ser ciertas. No lo digo yo, las mismas autoridades de salud te han pedido que toda información que recibas deba ser solamente aquella que tenga un justificativo, un apoyo y que científicamente esté comprobado y que sean las autoridades quien te den las directrices a seguir sobre cómo te has de comportar durante este periodo de cuarentena, ¿no? Pero si vamos a exagerar con miedos extremos, me va a pasar esto, a mí me va a dar esto, es que yo ya estoy viejito, es que yo ya soy adulto mayor, es que yo estoy desprotegido, etcétera, lo más probable es que, sin más ni más, termines complicando tu salud. Y a lo mejor no te da el coronavirus, a lo mejor no hay este problema. Lo más probable es que existan otras situaciones que vayan a complicar tu vida sin que te des cuenta por la forma en la que te comportas. La explicación científica es la siguiente. Debes saber tú que una persona en equilibrio, cuando no tiene miedos, a excepción de aquellos naturales que te había manifestado hace un momento, tenemos una cantidad de energía, por así decirlo, que se mide en milivoltios a nivel celular. Es decir, cada célula de tu cuerpo está compuesta de alguna forma con una cantidad de milivoltios que se miden en hertz, ¿no? Este problema que estamos viviendo ahora va a hacer que tu cuerpo, al entrar en un estado de miedo, la cantidad de veces que tengas miedo, la cantidad de tiempo que tengas dentro de ti ese miedo, va obviamente a afectar tu sistema autoinmune. Y el rato que se afecta el sistema autoinmune de tu cuerpo, baja la energía de cada célula de tu cuerpo. Y entonces tu sistema autoinmune empieza a fallar. No está con la cantidad de energía respectiva como para que puedas defenderte ante cualquier problema, no solamente de este virus, sino ante cualquier problema. De tal forma que cualquier enfermedad, cualquier cosita que esté allí, va a generarte un problema, dicho sea de paso, que, vuelvo a repetir, no es solamente el tema del virus que estamos hablando. Ahora te voy a decir por qué voy a tratar de evitar darle el nombre de este virus que todos ahora lo ven como broma y que también es recomendable no hacerle mayor caso. ¿De acuerdo? Entonces, el momento que tú restableces tu seguridad, sientes confianza, entonces tu sistema autoinmune sabe muy bien que se mantiene estable, que cada energía en milivoltios medidas en hertz, como te estoy manifestando, entra en un estado de equilibrio. Por supuesto que no te va a pasar absolutamente nada. Puede que alguien diga, no, y solo con eso me ayudo. No, por supuesto que no. Necesitamos una alimentación balanceada, necesitamos ciertos tipos de cuidados como los que te digo que los ministerios de salud pública de cada país los están dando. Eso es obvio. Pero la ayuda que te estoy dando es que, de una u otra forma, cuando entramos en pánico y en miedo como si fuéramos ya de poco portadores del problema, entonces seguramente te va a terminar pasando eso. No te olvides de una máxima que todo el tiempo, que no es mía por supuesto, yo también la replico, la hemos manifestado, ya sea que hagamos conferencias, ya sea que vengas a una sesión de coach y ya sea que te ayude con una videoconferencia, el pensamiento es en lo que piensas,
en eso te conviertes. Y obviamente eso es cierto. Si tú piensas que nada va a pasar, lo más probable es que estás libre de aquellos que sí piensan que les va a pasar algo. Si piensas que va a ocurrir algo, lo más probable es que te termine ocurriendo aquello. De tal forma que si nosotros disminuimos el miedo y mantenemos la seguridad y confianza de que nada va a pasar, lo más probable es que eso termine ocurriendo. Y no porque no te vayas a contagiar necesariamente. Lo mejor sería que eso no ocurra. Pero si llegara a ocurrir, si piensas de manera positiva, si pierdes el miedo, si afianzas tu seguridad de que nada ocurrirá, la cantidad de energía acumulada en tu organismo obviamente va a ser mucho más alta y vas a tener mayores posibilidades frente a otra persona de sobrellevar o de pasar el tiempo, llamemos así, en la que este virus no hará los efectos que en otrora lo podría hacer si no tomas estas consideraciones. ¿De acuerdo? Mira, para ilustrar un poco esto y que se vaya entendiendo de mejor manera, te voy a hacer el siguiente comentario. Esta es una metáfora, ¿no? Muy interesante, por supuesto, y que quiero que la consideres. Imagínate muchos años atrás en la que en la humanidad de alguna manera le pasó factura el tema del cólera. Entonces cuenta la historia de que el cólera visita un centro hospitalario y amenaza a todos los empleados de salud, médicos, enfermeras, etcétera, de que el cólera va a matar a 100.000 personas. Yo voy a matar, dice el cólera, a 100.000 personas. Y entonces la gente del hospital se queda así que nos fregamos, ¿no? No tenemos capacidad para atender a tantos enfermos y menos en ese tiempo, imagínate, ¿no? Bastante complicado. Cuando pasaron los días, las semanas y desapareció el cólera visitó el hospital y le dice a la gente, maté 100.000 personas. Y entonces la gente del hospital le dice, no es así. Nosotros hemos hecho un seguimiento. Realmente tú mataste 10.000 personas. Y el cólera se sonríe y dice, sí, yo maté 10.000 personas, pero 90.000 se murieron de miedo. Eso es lo que trato de decirte. Finalmente sí, 100.000 mató el cólera, 10.000 por contagio y 90.000 personas por miedo. Eso es a lo que me estoy refiriendo en este momento. Que lamentablemente, si bien es cierto que esta pandemia, que a mi modo de ver todavía no lo es, pero podría convertirse en una pandemia si no tomamos las medidas respectivas en cada ciudad, en cada país, por supuesto que nos va a pasar factura si nosotros no tenemos confianza, tranquilidad y enfrentamos esto con serenidad y no con miedo. Porque nos va a terminar matando más el miedo que el virus mismo. En ese sentido, quiero que por favor nos relajemos, nos tranquilicemos y podamos ir entendiendo desde esta perspectiva de que aquí no se trata de valentía o de cobardía. Cuidado, confundas el miedo con eso. No, no hablamos de una actitud valiente frente a las cosas. Hablamos de la seguridad de que tú al hacer bien las cosas, de seguir los parámetros respectivos, las recomendaciones que se dan en los ministerios de salud de cada país, te aseguro que en más, al pasar los días, habremos superado este problema si tomamos las medidas respectivas y actuamos sin miedo. Te acabo de explicar las razones del por qué. El miedo disminuye ostensiblemente la energía corporal medidas en milivoltios, en hertz, a nivel celular. Y cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacteria que ingresa a un organismo de esta manera, el sistema autoinmune de nuestro cuerpo baja ostensiblemente y es presa fácil de cualquier situación. De tal manera que nosotros debemos enfrentar esto desde ese punto de vista. ¿Ok? Para continuar, igual hago un pare para saludar. Esteban, un saludo. Esteban nos está saludando desde Lima, Perú. Gracias por contactarte, mi querido Esteban. Silvia, buenas tardes. También gracias por contactarte con nosotros. Silvia nos está escribiendo y saludando desde Bolivia también, ¿no? Entonces, es muy grato saber que personas de diferentes lugares
están contactándose y compartiendo con nosotros en estos momentos para poder escuchar este video en vivo, ¿no? Entonces, gracias a todos ustedes que se están conectando con cada uno de nosotros y a todos aquellos que no nos están escribiendo. Obviamente también mis saludos. No me es fácil este momento distinguir a todos, salvo aquellos que están escribiendo sus saludos en el texto respectivo, ¿no? Entonces, sé muy bien que todos se merecen este saludo fraterno de mi parte, de tal manera que mis saludos a cada uno de ustedes. ¿Ok? De igual manera al doctor Coca desde Santa Cruz, que también nos está escuchando, viendo en este momento. Un saludo también fraterno y un abrazo por estar conectados en la tarde de hoy. Les repito, en los próximos días seguiremos apoyando con un poco de esto que nos va a permitir recibir algún apoyo o ayuda para salir de esta situación. ¿Ok? Bueno, hemos tocado el problema. Quienes me conocen saben muy bien que el asunto radica en que, bueno, nos dio el problema y ahora en dónde está la solución. Porque tocamos el problema, no debemos tener miedo, no debemos enfrascarnos en el miedo, no debemos estar así de ninguna manera, de tal forma que ahora hay que dar la solución. Y muchos me van a preguntar, bueno, ¿y entonces qué hacemos para no tener miedo, para relajarnos en casa? Entonces quiero que de alguna forma, porque no es fácil, tú sabes muy bien que esto es una actitud muy generalizada, algunas personas necesitan un apoyo muy particular más bien, para lo cual me pongo a las órdenes, ¿no? Dicho sea de paso, aquellas personas que durante este proceso están entrando en situaciones de estrés, de pánico, inclusive algunos, no dudes en contactarte conmigo, seguramente me vas a encontrar en redes sociales, como ahora por ejemplo, y aquellos que crean que hay amistades y personas que puedan tener este problema, estoy a las órdenes para poder ayudarles y compartir con ustedes soluciones emergentes sobre todo, a lo cual yo le llamo pues obviamente soluciones de rescate para poder colaborarles y ayudarles en esta situación. Les decía, la primera cosa que debemos eliminar son palabras negativas de nuestro lenguaje. Hace un momento les decía que yo no voy a repetir el nombre de este virus, porque potencializamos. Energéticamente, aunque tú no lo creas, ya está comprobado que no solamente desde la parte religiosa, como nos dicen, la palabra tiene poder, sino dentro de los efectos energéticos en el universo, cada vez que tú decretas una palabra, que dices una palabra, que mencionas una palabra, se genera un decreto universal y potencializas de alguna manera aquello que estás mencionando y que estás diciendo. ¿Ok? No sé si has escuchado a nuestros abuelitos, antepasados, cuando decían, no digas eso, va a terminar ocurriendo. Voy a ponerte ejemplos, es que yo voy a chocar, es que me voy a enfermar, es que seguro y me pasa esto. Y tal vez escuchabas, o tú mismo le decías a mamá, pero ya no me digas eso, porque me va a terminar pasando, no va a terminar ocurriendo. Pues efectivamente, si nosotros seguimos dándole poder a este virus, si nosotros seguimos mencionando el nombre de este virus, lo más probable es que estamos generando de alguna forma una ley de atracción, pero desde el punto de vista negativo. Porque si tú generas decretos para el bien, para la salud, para la prosperidad, para tu economía, para las buenas relaciones interpersonales, el rato que nosotros mencionamos la palabra de este virus, lo que realmente estamos potencializando energéticamente es esta situación. Y nosotros debemos salirnos de ese propósito o hacernos, perdón, el propósito de no mencionarlo. No tenemos que hacerlo. Y como sabemos, y que cada cosa que decimos tiene realmente un poder grandísimo, la idea entonces es no lo hagamos. Disminuyamos la frecuencia de poder que le estamos dando a este virus. Disminuyamos la frecuencia de poder que estamos generando todos. ¿Te puedes imaginar tú muchos procesos de sanación espiritual? Llámale Reiki, llámale energía, imposición de manos, como tú lo quieres dar. Va a tener mayor efecto cuando la mayor cantidad de gente apunta energéticamente sus pensamientos en favor de una persona. Y esa persona con seguridad va a tener una ayuda, va a sanarse o al menos va a mejorar ostensiblemente. Entonces,
Si nosotros hacemos fuerza, lo que llamamos sinergia, y esta sinergia de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de 10, de 8,000 personas de un coliseo o en cualquier reunión personal apoyan para que un ciudadano común y corriente que no tiene que estar pensando en ningún virus, sino con cualquier enfermedad, pueda ser ayudada por este poder de pensamiento de más de una persona, así como ocurre cosas positivas, también le damos poder con la palabra a una persona cuando decimos cosas negativas. Entonces no podemos de ninguna manera caer en este juego. No podemos seguir nombrando a este virus como un ser de poder. No lo es. Es más, en tamaño es tan minúsculo. Seguramente sus capacidades de sentir, si tuviéramos nosotros que hacer una comparación, por así decirlo, quiero que te imagines por el momento que tiene un cuerpo, que piensa, que camina, que actúa, como lo haces tú y yo, o como cualquier animal que tenemos en casa o que tú conozcas. Y yo te aseguro que de ninguna manera puede este ser, por llamarlo de alguna manera, tener una capacidad de respuesta, de reflexión, de inteligencia, de pensamiento como el que tienes tú. Pero tantas veces lo hemos repetido, tantas veces lo hemos llamado, que de alguna manera estamos generando el conflicto a través del poder de la palabra. Entonces, mi recomendación inicial es que tratemos de bajarle en la casa la frecuencia de eso. Ya no hablemos del tema. Creo que todos sabemos las instrucciones. Creo que todos sabemos lo que hay que hacer. Y aquello que no sabemos, sigamos solamente los canales aprobados por los ministerios de salud de cada gobierno para que nos den las instrucciones que vamos a hacer y poder evitar la situación. De tal manera que te invito a pensar en esto para que puedas a partir de ahora eliminar esta situación. Te voy a poner un ejemplo desde el campo positivo. En el campo positivo, no es algo que lo digo yo, lo puedes revisar en diferentes videos que existen en redes sociales, sea YouTube u otros canales, a través del cual se justifica científicamente lo que te voy a decir. Si es que tú decretas bendición con tu palabra, si es que tú dices cosas positivas con tu palabra, eso va a terminar ocurriendo. De hecho, no te olvides de este video. No recuerdo, perdóname en este momento, el nombre de un científico, creo que es japonés, que le coloca al agua diferentes etiquetas con diferentes nombres: salud, bienestar, amor, gratitud, y congela esta agua y coloca en el refrigerador. Una vez congelado el agua, lo lleva al microscopio y en el microscopio revisa y se ve maravillas. Realmente los cristales que forma el agua con cada palabra son diferentes, pero todas son hermosas. Y curiosamente el agua congelada, etiquetada con palabras negativas, realmente resulta muy desagradable. Lo cual quiere decir que el agua en sí mismo adquiere el poder de la palabra con la que le etiquetas. Y esto no está lejos de la verdad. Te invito a hacer la prueba. Si tú agarras, por ejemplo, un par de frascos vacíos de similares características, lo he dicho ya en otras oportunidades, lo repito ahora porque es oportuno, y colocas hasta la mitad de arroz. Imagínate dos frasquitos, cualquiera de mermelada, vacíos de cualquier recipiente, pero que sean iguales, y le colocas arroz hasta la mitad. Obviamente el arroz en ambos frascos debe provenir de la misma fuente para que no haya problema. Al un frasco le vas a colocar la palabra amor y al otro frasco le vas a colocar la palabra odio. Déjalo por 45 días en un lugar seco a los dos frascos y te vas a dar cuenta que el un frasco que tiene la palabra odio daña su estructura. En algunos casos hasta se pudre el arroz, se humedece, le sale hongos. Pero el frasco de arroz que tiene la etiqueta de la palabra amor mantiene su estructura. En muchos de los casos hasta mejora su calidad. Si tú te das cuenta entonces, la sola etiqueta que le colocas
un nombre cualquiera que le pones a un producto, ese producto adquiere la característica del nombre con la que le estás identificando. Y desde ese punto de vista, te estoy hablando de que nosotros debemos de identificarle a este virus con poder positivo, y lo vamos a destruir, porque vibramos de una frecuencia superior a la de él, de tal manera que la única manera de destruir las cosas muchas veces provienen de cosas simples como la que te estoy mencionando en este momento. La otra cosa que aumenta frecuencia, o que también podría disminuir frecuencia, son aquellas cosas positivas de la vida. Las frecuencias de amor, en términos de salud, vibran más en todo lo bueno. Esto ya es algo científico comprobado. Se hace una medición energética en el cuerpo de aquella persona que ama, que habla de amor, que habla de respeto, que habla de consideración, que se expresa con palabras de amor, de solidaridad, de amistad. Todo aquello que fluye desde ese nivel hace que la frecuencia energética en Hertz a nivel corporal aumente de tal manera que es muy difícil que un cuerpo así ingrese cualquier virus o cualquier bacteria. Y si lo hace, fácilmente será destruido por nuestro sistema autoinmune de manera natural. Pero cuando ocurre al revés, y estás este rato en un encierro, y estás viviendo violencia, gritos, insultos, desamor, envidia, rabia, enojo, va a bajar muy por debajo de los niveles de los hertz apropiados que tiene que mantener en equilibrio un ambiente cualquiera. Por ese motivo es que nosotros no estamos entendiendo de que hay cosas simples como estas que te pueden ayudar mucho a mantenerte estable y sobre todo, aparte de no perder la esperanza y entrar en el pánico o en el miedo, sino más bien estas palabras son de esperanza, alentadoras y obviamente te hacen, contrariamente, perder el miedo. De modo que ya tienes dos elementos. ¿Cómo hacer entonces para en estos días superar este tipo de problemas y superar el miedo? La una es la que te acabo de mencionar. Evita, te repito nuevamente, evita cualquier tipo de palabras que potencialicen la energía de un virus que no tiene el poder que nosotros tenemos. Repite decretos prósperos, de bienaventuranza, de que todo va a estar bien, de esperanza. Ese tiene que ser el lenguaje. Etiquétate a ti mismo como sano. Levántate una mañana y ponte aquí la etiqueta que quieras. Salud. Si estás contaminado, ponte salud. Sanación. Etiquétate como tú quieras. ¿Cómo quieres sentirte hoy? ¿Motivado, alegre, feliz, contento? Eso va a terminar pasando finalmente. No va a haber ningún problema. No caigas en el juego de este virus. No hagas que este virus se convierta en el cólera del ejemplo que te acabo de poner hace unos momentos. Porque finalmente, al pasar los meses, estadísticamente, a lo mejor vendrá este virus a decir exactamente lo mismo que decía el cólera. Maté a más gentes por miedo que por contagio. Y eso es lo que nosotros consideramos no debe ocurrir. Entonces controla tus palabras, vive un estado de tranquilidad y de paz, relájate, que tus palabras en la intercomunicación diaria con la familia, con la esposa, con los hijos, con el esposo, con cualquiera de ellos, fluya de un lenguaje de amor, de conciliación, y te garantizo que vas a tener resultados increíbles porque tu sistema inmune va a vibrar en otra dimensión. Aprovecho para decirte algo. Esto no se trata solamente del virus, se trata para todas las enfermedades. Cuando nosotros tenemos un comportamiento y nos etiquetamos como personas sanas y nos etiquetamos con palabras de amor y nos autollamamos a nosotros mismos personas de amor, de paz, de tranquilidad, de conciliación, de solidaridad, lo que tú quieras, pues tu sistema autoinmune es muy alto. De hecho, aunque tú no lo creas, las células killer, que son las células que están en nuestro organismo y que son las células encargadas, voy a hablar un poco medio general, ¿no? No muy técnico,
Estas células killer se comen, por así decir, a las células cancerígenas. Estas células killer, cuando pierden su energía, porque el sistema autoinmune entra en procesos de miedo, baja mucho su medición en Hertz, en milivoltios, entonces dejan de cumplir la función que debían. ¿La función cuál era? ¿La función cuál es? Pues comerse las células malignas. Digamos que las células killer de alguna manera son como agentes de tránsito que controlan la buena circulación en una ciudad o alguna autoridad que no te permite pasar si no tienes tu documento. Eso más o menos hacen las células de nuestro cuerpo. Van a preguntar quién es usted, identifíquese. La célula se identifica, pase. Si no se identifica, te como. ¿Ok? Pero eso ocurre cuando estamos en un estado estable energéticamente hablando. Cuando nuestro sistema autoinmune está estable o creciendo inclusive en nivel energético. Pero cuando entra este miedo, cuando tenemos temor, cuando baja esta frecuencia, cuando de alguna manera no estamos vibrando en la misma frecuencia del universo, entonces las células killer ya no preguntan, ya no averiguan quién eres tú, sino al contrario, descansan en el letargo, pasa una célula maligna y le dan la bienvenida, pase usted, me da pereza actuar, ya no te quiero comer, no pasa nada. Entonces cuidado, esto que te estoy hablando acerca del miedo no está relacionado solamente para una ayuda circunstancial o momentánea por el proceso de cambio que necesitas vivir por esta situación emergente. Te estoy hablando en todos los ámbitos de tu vida. Muchas de las enfermedades que tenemos fluyen, nacen, crecen y se desarrollan a partir del miedo. Elimina tus miedos. Finalmente, una recomendación ya desde el campo de la programación neurolingüística propiamente dicha, es que tú puedas no tener miedo al problema y enfocarlo. Aquí no se trata de de hacer magia y de pronto chasqueamos los dedos y desaparece el problema. Tampoco es así. Pero tampoco podemos evitarlo. Ahí está el problema. Seguramente recordarás tú, si ya has estado conmigo en alguna de mis conferencias, de mis charlas o en sesiones de coach, cómo funcionan los sistemas representacionales, visuales, auditivos y sensoriales, ¿verdad? Entonces, las personas podrían tener crisis dependiendo su sistema representacional. Algunos podrán tener miedo de cómo se van a sentir, otros de cómo se van a ver, o imaginándose algunos cuál es la forma que tiene este virus, o cuáles serían las reacciones y cómo se sentiría alguien con este problema. Entonces, desde el sistema representacional, la sugerencia que yo te doy es que puedas disociar esta situación y perder los miedos cambiando algo que nosotros conocemos desde un estado no deseado a un estado deseado. Si tú te estás sintiendo con ansiedad, cierra tus ojos y siente ese miedo, esa ansiedad, ese estrés, siéntelo, experiméntalo. Y si puedes, a lo mejor cierra tus ojos y visualiza ese escenario que te está haciendo desagradable en casa. O cierra tus ojos, visualiza ese escenario, no le tengas miedo, visualiza el escenario. Si ya estás con algún problema, capta, haz como una captura, como lo haces con tu celular. Haz una captura aquí frente a ti, con los ojos cerrados, y ten allí la captura del problema, cualquiera que sea. Y una vez que tengas esa captura, distorsiona la imagen, distorsiónala de la manera que tú quieras. Imagínate un televisor antiguo en donde estás viendo el problema aquí, que en este caso sería un programa de televisión, y recuerda, por ejemplo, aquellos televisores que se dañaban y que quedaba viéndose un solo punto en la mitad, o que se veía una rayita blanca en la mitad. Distorsiona esa imagen o pixélala. Pero si es algo que estás sintiendo más que lo que estás viendo, porque no eres una persona visual, sino eres más sensorial, kinestésica, entonces siente, descubre en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo más de ese problema. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que sensibiliza más de esa situación? Y cuando eso ocurra,
trae a tu mente un recuerdo agradable de tu vida. Aquel momento en el que estabas brincando, feliz, en la que te veías muy bien en un escenario espectacular, contento y feliz de la vida, ¿no? Entonces, visualízate de esa forma. Visualízate. Entonces, mirarte en el problema y anclar a un estado deseado positivo. Sentir alguna parte de tu cuerpo desagradable y recordar aquel momento en el que te sentías súper bien en el pasado. Cuando eso ocurra, vas a generar un entrelazamiento neurológico y difícilmente el pensamiento negativo va a poder moverse solo sin que el pensamiento positivo esté haciendo cosas positivas en ti, neurológicamente hablando. ¿Ok? Eso te va a ayudar mucho. Gracias, David, por tus palabras. Gracias a todas las personas que se contactaron. Juan, gracias por estar en nuestra sintonía en este video en vivo. Y a todas las personas que se siguen sumando y a aquellos que se siguen manteniendo atentos y alertas a esta conferencia, este video en vivo que estamos por esta oportunidad compartiendo con ustedes. Avisarles, decirles que de una u otra manera vamos a continuar con esto y para eso necesitamos el apoyo de ustedes que se conecten con nosotros y que de pronto inclusive si quieren nos dejen algunas preguntas de interés general para resolverlas y en los próximos días de pronto les comunicaremos de una próxima conferencia, de un próximo video en vivo para poder ayudarles solucionando aquellos inconvenientes que ustedes puedan estar viviendo producto de esta cuarentena que estamos teniendo en toda Latinoamérica. Por eso mis saludos a aquellas personas de Perú, Bolivia, de Ecuador que se están sumando desde sus equipos para poder vernos en esta transmisión que espero realmente les esté ayudando mucho, ¿no? A ver si me permito leer un poquito, no sé, se me fue ya. Buenas tardes, ¿esto ayuda o podría ayudar también a los trastornos alimenticios? Pues sí, aunque no es del tema, por supuesto que sí. Tati, buenas tardes, gracias por estar conectada con nosotros. También Tati desde Bolivia, ¿no? Desde Cochabamba, Tati, gracias por contactarte con nosotros también. Sí, efectivamente, no nos olvidemos que cuando hablamos de emociones, no hablamos de una emoción que afecta particularmente a. Las emociones son de carácter general. Lo que te quiero decir es que una emoción determinada, en este caso el miedo, llamémosle así a este miedo actual, es prácticamente tu emoción, lo que tú estás sintiendo, son aspectos que se sienten dentro de nosotros y obviamente de una u otra manera estamos, digamos, expuestos a que mi cuerpo responda como si fuese una llamada de atención. Nosotros llamamos como si te timbrara, ¿no? De tal manera que el problema de salud o la enfermedad no siempre es malo, es más bien es una advertencia que te está diciendo, mira, estoy aquí, es importante que me tomes en cuenta, hey, aquí estoy, y yo soy la enfermedad y te vengo a avisar que si no me paras bola, voy a generar más complicaciones. Entonces los procesos alimenticios, las cosas que están ocurriendo dentro de ti, los trastornos de alimentación, de alguna manera están ligados también a las emociones. No nos olvidemos, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de patología, inicialmente, y no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud, si tú revisas ahora, acepta ya que el 85% de las enfermedades actuales son de carácter emocional y conductual. De tal manera que cuando tienes un problema hay que revisar la emoción que está generando este problema y en este caso, de alguna forma, David, el tema de trastornos alimenticios también. Obviamente habría que revisar otros factores, te estoy hablando desde la emoción, pero puede que tengas una alimentación inadecuada, un plan nutricional que no es el correcto, estás comiendo cosas que no se deben, en fin, y obviamente es oportuno decirles a todos ustedes que todo esto es un complemento. Los procesos de coach integrales son los que más resultados te dan. Enhorabuena, eso es lo que en el Centro Dharma PNL, con mi dirección al menos,
estamos trabajando, un proceso integral en el que inclusive te damos la ayuda de un plan nutricional que siempre va a estar amparado en la alimentación de productos vivos y no en la alimentación de productos muertos. ¿Ok? Bien. Ok, voy a permitirme leer una pregunta de Esteban que desde Lima nos está escribiendo. Vladimir, ¿y las alarmas generadas por nosotros mismos por temor, estas se activan solas como si estuvieran un toner? ¿Cómo bloquear estas alarmas? Bien, por supuesto. A ver, te voy a poner un ejemplo más o menos de este tipo. Gracias, Esteban, por la pregunta, ¿no? De hecho, las alarmas las generas tú mismo. ¿Quién más puede haber generado en ti lo que nosotros conocemos como un punto de alerta? ¿No? Entonces, yo le llamo un punto de alerta a ejemplos como los que te voy a poner. Imagínate por un momento, eh, y te ha pasado seguramente a ti, me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchos, por eso le llamamos punto de alerta. De pronto en tu cabeza grabas, aunque no te estés dando cuenta, lo siguiente, ¿no? Y dices, bien, yo mañana tengo que viajar a X ciudad, ¿no? Digo a X ciudad porque no sé dónde te encuentras, en Lima, en Cochabamba, Santa Cruz o La Paz, dependiendo las personas que nos están escribiendo, ¿no? Tengo que viajar y mi bus sale de la terminal a las 3:30 de la mañana. Yo no vivo muy lejos. Si me despierto a las 3 de la mañana, seguramente voy a llegar a tiempo. Y colocas el despertador a las 3 de la mañana. Estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que en tu cabeza grabaste el reloj que es el más preciso. Y también estoy seguro que te ocurre a ti como a mí que duermes, no importa si a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, pero curiosamente segundos antes de que suene el despertador, tú ya te levantaste. Es más, nos levantamos a apagar el despertador para que no haga bulla a los demás. Ese es un punto de alerta. Llámale, en este caso, anclaje. Nos anclamos para despertarnos a cierta hora y nuestro reloj inconsciente ya sabe que tiene que despertar a una hora en particular. Lo curioso del caso es que te levantas sin miedo, te levantas tranquilo, te levantas activo, no tienes sueño, pero cuando no es algo que es un punto de alerta, le apagas a la alarma, apagas el celular, cualquier tipo de alarma que hayas conectado, te quedas dormido, te atrasas, no vas a tiempo al trabajo, al colegio, etcétera, porque no es un punto de alerta positivo. Cuando el punto de alerta es positivo, tú te levantas en las condiciones óptimas para que eso ocurra. De igual manera, nosotros, sin darnos cuenta, estamos todo el tiempo generando puntos de alerta que en muchos casos son positivos y en otros casos son negativos. Cuando son positivos, pues enhorabuena, no tenemos por qué hacer nada. Enhorabuena que yo tenga anclajes, que tenga disparadores que les llamamos, que obviamente me recuerden cosas alegres. Pero cuando tengo cosas negativas, necesitamos la ayuda de un profesional. Lamentablemente no te puedo dar una estrategia específica aparte de las que te acabo de mencionar, porque obviamente cada uno de ustedes que me están escuchando y aquellos que seguramente van a poder revisar el video una vez que finalicemos el mismo, te vas a dar cuenta que de una u otra manera tenemos diferentes formas de recurrir al estado deseado, y el estado deseado del uno no es lo mismo que del otro. La felicidad tuya está generada por un evento en particular de tu vida, mientras que la alegría o la felicidad de otra persona está ligado al momento de felicidad de su vida en otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, de una u otra forma, como les repito, necesitamos generar en nuestro inconsciente estos puntos de alerta, pero que en el mejor de los casos deben ser puntos de alerta positivos, a los que les llamamos estados deseados. ¿Qué es lo que deseas tú? Y lo que deseas ya lo viviste. Y todo lo que viviste de positivo en tu vida está en tu mente inconsciente. Solo tienes que recordarlo. La enfermedad y la salud son atemporales. Yo me enfermo hoy, no. Hoy repites la enfermedad del pasado, porque solamente con pensarlo traes la enfermedad del pasado al presente. Pero así como traes la enfermedad del pasado al presente, de una u otra manera también genera sanación en el presente. Porque tu mente sabe cómo estar sano, porque tu mente sabe cómo es ser feliz
y sano. Porque tu mente sabe muy bien cómo podemos de alguna manera encontrarnos en risas, en alegrías, en momentos felices, visualizar momentos felices, escuchar momentos felices, sentir momentos felices. Esto es posible, por supuesto, de tal manera que este tipo de momentos a los que les llamamos estados deseados son los que tú necesitas sentirlos, hacerlos parte de ti, guardarlos, graficarlos, visualizarlos, escucharlos y sentirlos, y te garantizo que tendrás un cambio súper bueno en este tiempo de cuarentena y en cualquier momento de tu vida, ¿no? Porque no es solamente para ahora. Yo te estoy dando cierto tipo de parámetros que te ayudarán en el presente, en estos días que estamos, obviamente, cuidándonos dentro de casa, para que no tengamos problemas al salir. Pero es algo que lo podrás ayudar de alguna manera en cualquier momento de tu vida, ¿no? Bueno, a seguir saludando. Gracias Esteban por la pregunta. Gracias Javier por estar conectado con nosotros. Fabiola, también gracias por unirte a nosotros. Patricio también, interesante, ¿no? Definitivamente estoy muy contento. Ha habido mucha gente contactándose de diferentes partes. Bolivia, Perú, Ecuador, España ahora también, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a tener que ir repitiendo esto con más frecuencia al parecer, porque estamos teniendo una muy buena respuesta en este momento y seguir con cada uno de ustedes ayudándoles en este proceso, ¿no? De alguna forma, voy a retroceder, perdón, había una pregunta, Javier, saludos amigo, muy interesante, por favor tocar el miedo y diferencias con el pánico. Bueno, rapidito, ¿no, Javier? Habíamos explicado que el miedo es algo normal, es natural, o sea, no hay problema en que nosotros tengamos miedo. Repito lo que dije al inicio, el miedo es un factor de defensa natural. Necesitamos de alguna forma tener algo de miedo porque eso nos permite protegernos. No puedo arriesgar fácilmente el acercarme a tal o cual persona que siento que me va a lastimar, a un animal que me puede morder, a un tigre, a un león, a un perro, a un insecto que podría hacerme daño. Entonces el factor de miedo es natural. El pánico o la fobia ya como tal es algo mucho más grande y es la amplificación de un miedo sin sentido. Pero obviamente eso es sin sentido para nosotros. Aquella persona que llegó a tener pánico inconscientemente tiene muy buenos motivos y razones para creer lo que él está creyendo. Realmente este pánico es una creencia que tiene aquella persona que cree tener más allá del miedo normal que te estoy mencionando, ¿no? Entonces, de una u otra manera, es importante cuando la persona por sí sola no puede superar los pánicos, repito, el miedo es tolerante, es natural, pero cuando el miedo ya se vuelve paralizante, necesitas ayuda profesional y realmente pues buscar estrategias que deberían ser exclusivamente para esa persona que está teniendo este conflicto y obviamente pues estoy seguro que saldrá adelante. No hay nada, absolutamente nada que tu mente no pueda trabajarse y hacerse a través de técnicas específicas como nosotros trabajamos al menos o como yo trabajo en nuestro centro Dharma PNL para poder colaborarles y ayudarles a cada uno de ustedes. Vuelvo a reiterar mi invitación para que en estos días, para que durante todo este tiempo, que estés así, ¿no? Y en más, ¿no? Si tú deseas, pues estoy a las órdenes que te contactes a través de redes sociales conmigo y que podamos ayudarte en todo proceso de cambio que tú quieras conseguir y lograr. Saludos Fabiola, saludo Patricio desde España. Bien, Fabiola tiene una pregunta, ¿cómo evito traer el pasado al presente y vivir en armonía? Bueno, hemos escuchado todas las veces que entramos a redes sociales recurrentemente el vive el presente y no el pasado. No, enfócate en el presente, el pasado no existe, el futuro no existe. Sin embargo, desde la ciencia, inclusive desde el campo de la ciencia de la espiritualidad, desde la física cuántica, etcétera, está comprobado que el pasado, el presente y el futuro es ahora. El pasado, el presente y el futuro son ahora. O sea, la trilogía
hoy, en este momento, en el aquí y ahora. Porque si yo quiero éxito en el futuro, pues traigo el éxito del futuro al presente y el éxito es mío ahora. ¿Por qué tiene que pasar un día, una semana, un mes, un año, 10 o lo que sea? El futuro es ahora y yo hago que el futuro sea ahora. Y el pasado también es ahora. De tal manera que existen diferentes técnicas y una es la que les acabo de mencionar. Si el pasado que vivo me alegra, pues qué bueno, me puedo acordar de él. Hermoso recordar un pasado de alegría, hermoso recordar cosas buenas que están en mi vida. Pero si el recuerdo del pasado es paralizante, enfermizo, de alguna forma te pone de mal humor, yo no sé la emoción que le pueda causar a cada persona recordar y traer el pasado al presente. Como te acabo de mencionar, inclusive la enfermedad es atemporal. Tú puedes en el presente estando bien recordar el pasado y de pronto en el presente te pones como estabas en el pasado, hace una semana, hace algún tiempo atrás, etcétera, ¿no? Entonces, de una u otra manera, nosotros somos los que decidimos no borrar de tu cabeza el pasado, porque no lo vas a poder hacer. Muy frecuentemente en mis conferencias le hago un comentario a la gente haciéndole notar la diferencia que existe entre nuestra mente y la computadora. Y una de las grandes diferencias entre una computadora y nuestra mente es que en la computadora eliges el programa que vas a mandar a reciclar, al basurero. ¿Qué programas quieres resetear? Pero lamentablemente en tu cabeza se quedarán los archivos, pero sí puedes disociarlos. Y una de las técnicas es las que acabo de decir. ¿Ok? Vas a cerrar tus ojos, vas a recordar, no vas a huir del pasado, no le tengas miedo a enfrentar eso. Al contrario, vívelo, visualízalo al frente, colócalo ahí. Coloca la experiencia que no quieres del pasado. Voy a poner un ejemplo. Yo no quiero recordar, yo qué sé, una agresión física en manos de un amigo del colegio, porque eso me está desvalorizando, me está haciendo poner mal, me hace tener rabia, tengo sed de venganza, lo que tú quieras. Entonces, cierro mis ojos y recuerdo ese escenario, visualizo aquel momento, me veo cómo estaba en ese momento, lo que sentía en ese momento, lo que me estaban diciendo en ese momento, y lo veo aquí, con los ojos cerrados, y recuerdo todo eso. Si quieres puedes medir, puedes hacer algo que se llama calibrado en programación neurolingüística. Mides del 1 al 10 cuán molesto te hace sentir esa experiencia del pasado. Y el rato que ya lo ves, digamos que tú dices que te sientes molesto recordar el pasado un 7 sobre 10. Perfecto. Captura la imagen, mírala acá y distorsiona la imagen como tú quieras. Hazle sombría, quítale color, ponle en silencio, pixela, ponle rayitas. O simplemente reduce la imagen hasta que desaparezca. Y cuando termines de hacer ese ejercicio, vuelve a calificar la sensación que tienes de ese mismo recuerdo del 1 al 10 y es muy probable que haya desaparecido. O al menos que haya bajado ostensiblemente este problema, esta sensación. Y automáticamente traes experiencias positivas, que en este caso sería vivir en armonía, porque también pasaron cosas buenas en el pasado. Te enfocas en el presente y vas a tener resultados increíbles desde esta perspectiva que te estoy mencionando. Mira, no necesitamos cosas extremas y exageradas dentro de los procesos de apoyo de coach con PNL. Hay cosas que podrían resultar un poco de juego, ¿no? Un poco increíble. ¿Y será que me curo con esto? ¿Y será que me pasa esto? ¿Y será que realmente yo dejo de sentir esto tan solo con hacer lo que Vladimir me dice? Bueno, sí, al menos te puedo ayudar en el momento con esta situación. Seguramente habrán cosas ya en una sesión de coach personalizada en la que tú vas a tener otras técnicas muy para ti de manera personal si realmente lo que te estoy indicando no te permite superar tanto como tú quisieras el problema mismo que estás pasando. Pero haz lo que te digo y seguramente vas a tener resultados positivos sin más ni más, sin tener que borrar esa experiencia de tu cabeza. Se volverá algo que ya no te causará problema el tener que pensarlo y recordarlo cuando viajes al pasado
en razón de que disociaste completamente el rato que distorsionas la imagen. Eso es lo que vamos a hacer para poder ayudarnos en este proceso. Entonces, amigos, retomando y agradeciéndoles nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos, a cada uno de los que se contactaron desde diferentes ciudades, de diferentes países en este video que estamos transmitiendo en vivo, reiterarles mi agradecimiento. Quiero que estén pendientes, hagan lo que les mencioné, revisen este video nuevamente y ustedes se van a dar cuenta que van a tener resultados increíbles. Y en más, si puedes, envíame tus comentarios previos para que de alguna manera pueda yo tener preparado respuestas específicas a inquietudes muy personales. En la medida de lo posible, yo no tengo ningún problema, queridos amigos, en responder lo que ustedes me pregunten, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que les pueda ayudar en esto. Sin embargo, por la emergencia que estamos pasando, de una u otra manera, me gustaría más bien compartir con ustedes temas relacionados con la problemática de la cuarentena, que puede estar afectando nuestro estado de ánimo en el encierro, que puede estar cambiando nuestra pasividad, que en otrora era parte de mi vida y que me está volviendo irritable, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues un poco más bien, de una u otra forma, apuntalar más problemas relacionados con la situación. Pero repito, no tengo ningún inconveniente en que podamos ayudarles en la resolución de otro tipo de conflictos o de problemas personales. También no te olvides que vamos a estar compartiendo algunos mensajes a través de nuestra página Vladimir Pacheco Dharma PNL en Facebook, y también encontrarás allí, de hecho voy a compartir este video con el número de contacto de WhatsApp a aquellas personas que de pronto estén interesadas en consultas privadas para superar este problema que estamos pasando, que realmente no lo es si es que lo vemos sin miedo, si lo vemos con seguridad y con la confianza de que todo estará bien, ¿ok? Bueno, Eduardo, un saludo. Nos está preguntando Eduardo algunas cosas. Estamos terminando ya, Eduardo, esta transmisión en vivo. De todas maneras, te extiendo mi saludo. No podemos continuar más por algunos compromisos que tengo personalmente para hacer algunas sesiones de coach por este medio, y no tengo el tiempo respectivo ya en este momento. Pero Eduardo, queda pendiente tu pregunta. Yo les estaré informando y manteniéndoles al tanto de cuándo será nuestra próxima transmisión en vivo tocando temas de interés general. Les agradezco a cada uno de ustedes que se contactaron en la tarde de hoy. Es un número bastante interesante, y sobre todo cuando hay personas de diferentes partes del mundo que se están conectando en esta primera videoconferencia por la emergencia de este virus, del cual estamos tratando de ayudarles a entender que la única manera de superarlos es aumentar nuestra energía, eliminando el miedo, para poder tener la seguridad a través de una sinergia universal que pueda combatir irremediablemente lo que parece imposible. Recuerden, todo es posible. Recuerda que en lo que piensas, en eso te conviertes, y nuestros pensamientos van ligados a que esto muy pronto realmente será historia. Les agradezco mucho por su compañía, por su atención a cada uno de ustedes. Un abrazo y bendiciones siempre.